ante esto, ¿qué es lo que hace Estados Unidos? El gobierno que está en la Ciudad de México es el conservador. La tradición dentro de estos países con tanta inestabilidad política es que los gobiernos extranjeros reconozcan al gobierno que toma la capital. Entonces, pues Estados Unidos reconoció al gobierno conservador, lo reconocieron España, lo reconocieron Francia, Inglaterra, porque era la tradición, no por afinidad a unos u otros, sino porque era la tradición. Estados Unidos pensó que los conservadores le iban a ceder un pedazo más de territorio y los conservadores no estuvieron dispuestos y entonces reconoció al gobierno de Juárez. Mientras Estados Unidos reconocía al gobierno de Juárez, el gobierno español firmó con España un tratado muy importante que se llamó el Tratado Mont-la-Monte, en el que se suponía que desde Cuba España iba a ayudar a los conservadores mexicanos a ganar la guerra, o sea que había intromisión española a través de y entonces fue en ese momento que el gobierno de Juárez firmó el Marco Campo. 3 meses después, en el que efectivamente el gobierno de Juárez aceptó todo lo que el gobierno conservador no había querido aceptar. No se dio tierras, pero sí se dio a perpetuidad el paso de Tehuantepec y también permitió que pasaran ferrocarriles norteamericanos desde Tamaulipas hasta Sonora, y también firmó una cláusula secreta en que había una alianza defensiva y ofensiva en la que los soldados norteamericanos podían entrar a México y los soldados mexicanos podían ir a defender a Estados Unidos. O sea que todo eso se le echó en cara después. Yo excuso y trato de comprender a Juárez en la coyuntura en la que firmó esto, porque era una guerra a muerte. Y ¿cómo terminó la guerra? No intervino ni Estados Unidos, España trató de intervenir y Juárez pidió la ayuda de Antón Lizardo con unos buques, pero no pasó de ahí. O sea que fue más, ahí viene el miedo de lo que puede pasar a lo que realmente pasó. Finalmente ganaron las tropas de Juárez en 1860 y lo primero que hizo Juárez llegando a la Ciudad de México, y empezamos ya el cuarto periodo, creo que me voy a detener en el cuarto, es lo primero que hace Juárez es expulsar ¿a quién? Al embajador español. ¿Por qué? Pues porque había apoyado al gobierno, y luego al delegado de Roma, al delegado apostólico, a varios curas que venían del Vaticano, y al cabo de 6 meses proclamó la ley de suspensión de pagos. Esta ley de suspensión de pagos pues fue importantísima, hay que entenderla también, como les he explicado. Estaba totalmente endrogado. Para que tengan una idea, todo lo que se recibía en las aduanas, lo único que a México le llegaba de dinero era a través de las aduanas, porque había muy poca recaudación de impuestos, como lo seguimos haciendo ahora. No había recaudación, no había una sana. Los ricos no querían, los pobres no podían, exactamente como pasa ahora. Y entonces, la única manera de recibir dinero era a través de las aduanas, pero con todas estas convenciones y con la deuda de Londres, se fue comprometiendo cada vez más el dinero de las aduanas. Cuando Juárez volvió a la Ciudad de México, después de Veracruz, después de 3 años de guerra, se encontró que el 84% de las entradas aduanales estaban consignadas a las deudas convencionadas y a la deuda de Londres. Lo cual quería decir que el país no podía
sobrevivir si no declaraba una suspensión de pagos, y la declaró una suspensión durante 2 años en una ley muy explicativa en la que decía que había que reestructurar todas las finanzas del país, que solo era por 2 años, se comprometía ¿cómo se llama?, a volver a pagar, nada valió. España, como les dije, ya no tenía embajador, lo habían expulsado. El embajador de Francia y el embajador de Inglaterra se inconformaron inmediatamente dieron razón de lo que pasaba en México vía telégrafo, ya había línea telegráfica no submarina, como era. Y bueno, pues así fue como se armó la intervención tripartita. Esta intervención tripartita fueron Francia, básicamente Francia, España e Inglaterra, que en octubre de 1861 firmaron la famosa Convención de Londres, de la que deben haber hablado. Esta convención subrayaba que venían a 2 cosas. Venían a cobrarse lo que les debía, en lo cual tenían bastante derecho porque es cierto, se les debía. Venían a proteger a sus ciudadanos. Hay que tomar en cuenta que durante la guerra de reforma, pues las guerras pues son realmente muy crueles. Hubo muchos asesinatos de europeos, hubo muchos robos, hubo muchas exacciones, hubo muchos préstamos forzosos. Los europeos decían, como europeos, nosotros no tenemos por qué pagar. Desde aquí no hay. Aquí todos vivimos en México y todos tenemos que contribuir por igual. Entonces, había muchos agravios por parte de las comunidades extranjeras. Estos agravios también fueron muy importantes porque fueron llegando. Y como ya desde hacía tanto tiempo venían los agravios, pero con la guerra de reforma estos agravios pues, se volvieron mucho más importantes, finalmente la Convención de Londres, España e Inglaterra venían a eso, pero a lo que venía Napoleón III era imponer, como ustedes saben, una monarquía con un príncipe europeo, y ni Francia ni Inglaterra estuvieron dispuestos a apoyarlo. Francia e Inglaterra estuvieron aquí nada más 4 meses, llegaron a España, como estaba en Cuba, llegaron primero los contingentes españoles y llegaron el 8 de diciembre del 61 y luego los que venían de Europa llegaron a principios del 62 y para el 60 abril de ese año se quedaron los franceses, apoyados también por los monarquistas mexicanos. Realmente Napoleón III, que tenía muchas ansias de ser el líder del mundo latino, estaba muy espantado con el avance norteamericano. De hecho, el canto de las sirenas, él siempre había estado dispuesto a intervenir en México, pero Inglaterra lo había ido frenando. Pero, ¿cuál fue la oportunidad mejor? La guerra civil en Estados Unidos. La guerra civil en Estados Unidos empezó en 1861, en abril, y la Convención de Londres se hizo en octubre, con la seguridad de que Estados Unidos no iba a intervenir, porque estaba demasiado ocupado en su propia guerra. Entonces, hubo la gota que derramó el vaso, podríamos decir que fue la ley de Juárez, pero lo que permitió la guerra de intervención fue la guerra civil de Estados Unidos.